El Papa Francisco llegó el sábado a Marruecos, país 99% musulmán, para una breve visita centrada en el diálogo con el Islam y el problema de la migración. El jefe espiritual de los católicos fue invitado por el comandante de los creyentes marroquíes, el rey Mohamed VI, para impulsar el diálogo interreligioso, una cuestión prioritaria para el Papa argentino. Poco después de su arribo, en un discurso ante miles de personas y el rey marroquí, Francisco apeló a la libertad de conciencia y religiosa y a la solidaridad frente al fanatismo. Es esencial para participar de la construcción de una sociedad abierta, plural y solidaria, desarrollar y asumir constantemente y sin debilidad la cultura del diálogo como camino, adoptar la cooperación como conducta y el entendimiento recíproco como método y criterio. La conoscenza reciproca come metodo e criterio. En una declaración conjunta, Francisco y Mohamed VI llamaron a preservar Jerusalén como ciudad santa, patrimonio común de las tres religiones monoteístas. El Papa dedicará la jornada del domingo a la pequeña comunidad católica del país. La visita concluirá con la mayor misa católica jamás celebrada en Marruecos, con la asistencia prevista de 10.000 personas.